Ya. Buenas noches, estimados doctores. El día de hoy voy a empezar a hacer una exposición sobre faringitis aguda en pediatría. Mi nombre es Aaron Daniel Nureña Jara, soy residente de pediatría del Hospital Loaiza de la Universidad Mayor de San Marcos. Y lo que pretendo hacer en este día, en esta exposición, es hablar un poco sobre las etiologías probables, sobre la forma de diagnosticar, sobre diagnósticos diferenciales probablemente, y un poco el diagnóstico y el manejo posterior, ¿no? Entonces, sabemos que en la edad pediátrica la mayoría de infecciones, sean por faringitis, sean por diarrea, sea por gastroenterología, X cosa, las mayores etiologías en pediatría son por virus, ¿no? Y esta no es, esa es una de las más frecuentes incluso. Un 80-90% aproximadamente de las etiologías en nuestros pacientes es de origen viral. Y dentro de las principales etiologías virales tenemos, por ejemplo, el adenovirus, que puede ocasionar puede ser acompañada de una fiebre faringoconjuntival, una adenitis cervical. Otra frecuente bastante es la coxsackie tipo A, que puede ocasionar angina, y vamos a ver estas lesiones, como vemos en esta imagen de la derecha, vesiculadas, que son dolorosas por lo general a nivel del paladar. También puede estar acompañado de fiebre, incluso hacer picos altos de 40 grados, y muchas veces las madres piensan que es peligroso, pero en verdad no. En verdad es solamente un virus y que están los síntomas. Si esta enfermedad progresa, puede ser la enfermedad mano, pie y boca, como vemos en las imágenes de abajo, y también, como vemos en la imagen de abajo a la izquierda, también tenemos el herpesvirus, que crea una estomastitis o una gingivoestomatitis. También es una causa por la cual hay faringitis que son virales, ¿no? Actualmente, a raíz de la pandemia, tenemos otro virus, que es el coronavirus, que también hace faringitis, que está acompañado también de otros síntomas como dolor de garganta, como tos, como fiebre, rinorrea, entre otros síntomas. Y también tenemos otra causa que ya es menos probable, que son aproximadamente 10-15% de las faringitis que vemos en nuestras emergencias o en nuestros consultorios, que suelen ser las bacterianas. Dentro de las más frecuentes de las bacterianas tenemos el estreptococo beta-hemolítico del grupo A, o también llamado el estreptococo piógenes, ¿no? Y la lesión característica que vamos a ver son las que vemos en nuestras imágenes, que es cierto va a haber un eritema, va a haber unas amígdalas hipertróficas, pero también vamos a ver un exudado a nivel amigdalina, ¿no? O a nivel también del faringe. Vamos a ver como la imagen de la izquierda. Eso es muy característico de nuestro estreptococo piógenes, estreptococo piógenes. Pero recuerden que también no es el único, eh, único signo que podemos ver en la bacteriana, o mejor dicho, en las bacterianas, o al ver este signo, no significa que sí o sí sea bacteriana, porque también hay etiologías virales en las que podemos ver estos signos. Otras causas más, que no son las virales y las bacterianas, que son un poco menos frecuentes, son las fúngicas, ¿no? Como por ejemplo en este caso la candidiasis orofaringia, que suele estar más asociado a pacientes con inmunosupresión también. Y otras causas también no infecciosas, tenemos muchísimo más. Por ejemplo, Kawasaki, que es una enfermedad autoinmune, que es una de las más que podría ocasionar esta faringitis, que está acompañada de otros síntomas como un ojo rojo, una lengua roja, ganglios, un exantema en la piel y X síntomas más. Y a raíz ahora de la pandemia también se ha visto otra enfermedad que se llama síndrome inflamatorio multisistémico, que también puede ser una enfermedad similar a Kawasaki, que también puede empezar como una faringitis, ¿no? Otro más, un poco más raro, es el síndrome Steven-Johnson, que también puede iniciar como una faringitis. El síndrome de Behçet, que ya son enfermedades autoinmunes, que también puede empezar así. Y por ahí otros síndromes un poco más raros que se llama PFAPA, que es una faringitis cíclica, ¿no? Que prácticamente cada 3 semanas el paciente viene por faringitis, faringitis. Y son enfermedades autoinmunes, ¿no? El manejo en estos pacientes es un poco distinto. Dentro de la anamnesis, lo importante es siempre saber el tiempo de enfermedad y el inicio de la enfermedad. Si es que empezó tal vez en un exantema y después empezó la faringitis, tal vez primero una faringitis y después un exantema. Si ya tiene días, tiene horas, tiene semanas esta enfermedad, nos podría hacer sospechar de qué etiología podría ser. Como habíamos dicho, además, las etiologías más frecuentes son las virales, suelen tener un tiempo de enfermedad aproximadamente 3 días, 4 días por ahí, en la que va a estar los síntomas. Por ahí la faringitis puede durar un poquito más, o sea, el dolor puede durar un poco más, pero el cuadro clínico agudo de la fiebre, los síntomas asociados, suele durar unos 3 días aproximadamente. Siempre es importante preguntar los contactos que pueden haber en casa, porque si un niño está enfermo, digamos, con un cuadro viral, ha estado con moquitos, ha estado con tos, ha estado con fiebre, y luego viene el hermano en emergencia porque también está con síntomas similares, lo más probable es que sea un problema viral que entre los hermanos se hayan contagiado, ¿no? Y eso es bastante frecuente, ¿no? O los padres también que empiezan con síntomas respiratorios y luego el niño viene con una faringitis y con un fiebre, ¿no? Viajes recientes también nos interesa porque también eso ayuda a ver la etiología que puede haber en la zona en la que está, ¿no? Si es que tal vez hay una infección endémica, como por ejemplo cuando hubo la epidemia de la difteria, entonces hay que ver si el paciente venía de una zona endémica donde haya un virus, una bacteria específica, entonces también es bastante importante.
Inmunizaciones para ver si el paciente puede tener un riesgo de que se pueda complicar. Actividad sexual, principalmente en los adolescentes, donde hay causas de faringitis que son gonocócicas, ¿no? Entonces también es importante saberlo. Y el estado de inmunosupresión del paciente, ¿no? Para justamente lo que decíamos, la candidiasis, por ejemplo, ¿no? Dentro del examen físico, si bien es cierto, nos vamos a enfocar en la parte de la orofaringe para ver el estado de la faringe, para ver el estado de las amígdalas, el estado del paladar, el estado de la zona gingival. Hay otros síntomas más que también podemos evaluar que pueden estar asociados a la faringitis y nos pueden hacer una orientación, así que patología puede haber. Por ejemplo, la rinorrea, la tos, las adenopatías, la fiebre, son síntomas que muchas veces están asociados con la faringitis aguda de etiologías virales. Hay otros síntomas más que podemos ver, por ejemplo, el exantema, que ya nos orienta que la etiología viral puede ser no solamente un adenovirus, sino otro más, ¿no? Por ejemplo, por ahí un Kawasaki que está ingresando, ¿no? Vesículas y por ahí empieza a haber dificultad respiratoria. Podemos sospechar de que algo empezó como una faringitis, como un problema de una faringitis viral que ya ha ido avanzando y tal vez ha creado hasta una neumonía viral incluso. Entonces es importante saber esta parte del examen físico, ¿no? Si solamente es un problema a nivel faríngeo localizado o si es que ya ha ido migrando esta enfermedad. Y el diagnóstico básicamente y principalmente lo vamos a hacer mediante la anamnesis y el examen físico. La mayoría de veces no tenemos más y no necesitamos más, ¿no? Pero que hay exámenes auxiliares extras, sí hay, por supuesto que sí. Por ejemplo, en otros países, tal vez en otros hospitales, en nuestro hospital lamentablemente no tenemos, pero tal vez otros hospitales en otros países te pueden hacer lo que es un cultivo o prueba rápida para buscar el estepiógenes, ¿no? Se hace un hisopado nasal, un hisopado a nivel de la boca y podremos cultivar el germen, ¿no? También se podría pedir un hemograma, un PCR. En un hemograma también encontrar un poco de leucocitosis, tal vez un poquito de división izquierda, si es que sospechamos que es algo bacteriano. Un PCR que podría estar un poco elevado en la zona viral, cuando es una etiología viral y un poquito más elevado cuando es una etiología bacteriana. Se puede hacer serología específica también si pensamos en algún germen específico o en un virus, una bacteria específica. Recuerda que ahora por la pandemia para SARS-CoV-2 tenemos muchísimas pruebas como la retrotranscriptasa para PCR, el antígeno o los anticuerpos que antes usaban bastante, ¿no? Y tenemos imágenes también que nos podemos enviar en caso el paciente tenga otros síntomas más que no solamente una faringitis, ¿no? Porque para una faringitis, solamente faringitis, no solemos pedir ningún tipo de imagen. Pero si vemos que la faringitis por ahí se ha complicado con tal vez dificultad respiratoria, como le digo, puede haber una sospecha de neumonía, entonces ahí sí podemos pedir otros exámenes como una radiografía, una tomografía o una ecografía incluso. El manejo general de la faringitis es primero saber explicar el curso de la enfermedad, el curso esperado de la enfermedad. Hagamos lo que hagamos, por más que la mamá venga el primer día digamos que hizo fiebre hace 3 horas y empezó con dolor de garganta hace 3 horas, le aviso el trío temprano porque quiero que ya no vuelva a aparecer la fiebre, quiero que ya no le dé nada, quiero prever que se complique, es explicarle que lamentablemente no hay un tratamiento para evitar que este virus se pueda complicar, ¿no? Porque eso no se puede hacer. Tiene que explicarle que el curso esperado es que el paciente tenga fiebre, más o menos 3 días, en el que va a ir, va a venir, va a darle tratamiento, va a desaparecer fiebre, en la noche va a volver a aparecer, la tos va a estar todavía continua, la tos va a durar un tiempo esperado, los rinorrea, el dolor de garganta va a tener un tiempo esperado, que va a ser el curso especial de enfermedad, ¿no? Que si bien nosotros vamos a manejar estos síntomas, básicamente tratamos de aliviar el dolor y los síntomas que le pueden fastidiar, pero el mismo virus, su propio cuerpo va a tratarlo, va a combatirlo, básicamente, ¿no? Entonces siempre es explicarle eso a los padres, porque esa es una de sus preguntas más frecuentes. Y acompañado de explicarle el curso de la enfermedad o el curso esperado, es también enseñarle cuáles son los signos de alarma, porque estos pacientes, si bien es cierto, el 95% no van a tener complicaciones, incluso hasta el 98% no van a tener complicaciones, como le menciona, hay patologías que pueden empezar como una faringitis y después progresar a unas enfermedades más complicadas, como les decía, neumonías, Kawasaki, y entre otras más. Entonces siempre hay que explicarle a la mamá los signos de alarma, como por ejemplo la dificultad respiratoria, una fiebre que dure más de 5 días, una, una intolerancia oral, porque ahí se puede deshidratar, puede tener hiporexia, X cosas, ¿no? Que signo de alarma para que sepa la mamá cuándo tiene que regresar a emergencia o cuándo sí esa faringitis podría volverse una emergencia. El manejo de dolor va a ser bastante importante en los pacientes porque eso es muchas veces algo que le impide al niño que se alimente y tenga un adecuado estado de salud, ¿no? O que se hidrate y tenga un adecuado estado de salud para poder combatir la infección. Antibióticos, vamos a ver que hay algunas indicaciones especiales cuando son antibióticos, porque como les decía, lo más frecuente es viral y obviamente no vamos a dar antibióticos para etiologías virales. Entonces, de ahí les voy a mencionar cuándo podríamos empezar antibióticos. Y algunas medidas generales que también se pueden hacer. ¿Mm?
Entonces, primero, básico, el manejo del dolor, el manejo de la fiebre también incluso. Tenemos el paracetamol y el ibuprofeno, ¿no? Entonces, el paracetamol ya sabemos la dosis, que es 10 a 15 miligramos kilodosis, que se puede dar incluso cada 4, cada 6 horas, o de acuerdo a necesidad, que es lo que más manejamos en nuestra emergencia. Acuerdo de mando, ¿no? Si hace fiebre, o si tiene dolor, le da. Si no tiene fiebre, no tiene dolor, no es necesario darle, ¿no? Porque básicamente la inflamación va a ir bajando poco a poco solo. Recuerda siempre la dosis máxima, la máxima diaria de 75 miligramos por kilo día y hasta 4 gramos por día, siempre, ¿no? Igual el ibuprofeno. Si es cierto, el paracetamol y el ibuprofeno ambos son manejo del dolor, ambos pueden ser antipiréticos y ambos tienen efecto antiinflamatorio. Si yo quiero hacer más manejo analgésico o antipirético, puedo usar más el paracetamol. Y si yo quiero hacer un efecto más antiinflamatorio, puedo usar el ibuprofeno. A la dosis que es 10 miligramos por kilodosis, cada 6 horas o a demanda incluso, sabiendo que el límite de la dosis máxima es 40 miligramos por kilo y hasta máximo 2,4 gramos por día, ¿no? Siempre teniendo en cuenta los efectos adversos, hay que explicarle que puede haber una alergia, con lo cual es raro también, pero preguntar siempre antes si es que hay alergia a un medicamento, ¿no? Si estos dos no funcionan, si el paracetamol y el ibuprofeno no ayudan a controlar la enfermedad, por ahí se podría progresar un poco a metamizol, pero se prefiere siempre usar estos dos, paracetamol y ibuprofeno. El tratar las causas bacterianas, vamos a comenzar de que lo que queremos es disminuir la gravedad de los síntomas, prevención de contagios, prevención de complicaciones tardías y prevención de complicaciones también agudas, ¿no? ¿Y cómo nosotros vamos a sospechar que un paciente puede tener infección bacteriana? Bueno, pues hace tiempo se creó unas escalas, o sea, en verdad, a lo largo de los años, desde el 50 hasta ahora, se han creado muchísimas escalas o muchísimas formas como un paciente pueda ser evaluado para sospechar que hubiera una infección bacteriana. Y no hablo solamente por población pediátrica, sino también población adulta. Entonces, inicialmente se creó una escala, que fue creado por Centor, el doctor Centor, donde consideró 4 ítems en el cual tenías que evaluar al paciente con estos ítems y te decía si un paciente podría tener una alta sospecha que fuera una infección bacteriana. Esto fue realizado en una población general, no específicamente pediátricos, sino una población adulta y pediátricos, y años más tarde apareció el doctor Isaac, Mac Isaac, ¿no? En el año 98, donde adaptó esta escala de Centor y hizo su propia escala conjuntamente con Centor. Pero ¿qué es lo que agregó Isaac? Agregó la edad, ya, ¿no? Ya hizo una diferencia entre la edad entre 3 a 14 años, entre 15 a 44 años y entre más de 45 años, ¿no? ¿Y qué escala se hizo? ¿Qué score se hizo? Este que vemos acá a la izquierda. Vamos a ver que consideramos la temperatura mayor a 38 grados, la ausencia de tos, la presencia de neuropatías cervicales, la presencia de exudado y el rango de edades. Cada uno te da un punto. Si el rango de edad es de 15 a 44 es 0 puntos, si mayor a 45 años es menos un punto incluso, ¿no? Como digo, esa escala, ese score fue hecho para una población general, no específicamente pediátrica. ¿Y qué es lo que nos dice esa escala? Que si un paciente tiene 4 puntos en su score, la probabilidad de que la infección que tenga sea bacteriana es 38 a 63%. Es decir, no llega a un 100%, no me va a decir esto es bacteriano, por supuesto que no, pero la probabilidad sí salta. Y si llega a 5 puntos, la probabilidad sube un poquito más. Entonces, ¿qué se definió con estos pacientes con este score y con esta evaluación que se creó como consenso? Que un paciente a partir de un score de 4 para arriba, un score de 4 o 5, de la escala de Centor modificado por Mequisac, se podría usar cobertura antibiótica, ¿no? Porque podría haber una alta sospecha de que tuviera una infección bacteriana. Recordar que es un conjunto de síntomas, como vemos, es la presencia de fiebre, la ausencia de tos, la enopatía, el exudado. Porque si solamente tenemos un paciente, digamos, de 15 años me viene con exudado y no tiene nada más, ahí el score cuenta que sería solamente un punto. Entonces, un punto es una baja sospecha de infección bacteriana, ¿no? Igual siempre hay que individualizar el paciente, siempre hay que evaluar todo, no simplemente regirnos en un score, no, ¿no? Pero es una buena ayuda. Y así como este score de centro modificado por Mequisac, hay muchísimos otros scores que evalúan otras cosas más, pero dentro de la edad pediátrica este es el que más hemos usado siempre. ¿Mm? Y cuando decidimos tratar una infección que sospechamos que puede ser bacteriana, ¿con qué la podemos tratar? Tenemos opciones. Dentro de la más comúnmente usada es por vía oral, es la amoxicilina, ¿no? Que se usa más o menos por 7 y 10 días a un rango de 50 miligramos kilodosis, que se puede dar incluso como monodosis o como dividido cada 12 horas. También tenemos de forma intramuscular, si el paciente tal vez está con mucho dolor faríngeo, no tolera mucho la vía oral, se puede usar la penicilina gesódica a una dosis de 600.000 si pesa más de 27, o 1.000.000, 2.000.000 si es que pesa más de 27, o una sola dosis también, ¿no? A veces puede ser un poco más práctico para el paciente. Y si el paciente por ahí tiene una alergia a amoxicilina,
Si tenemos otras opciones como cefalosporinas, tenemos acitromicina, claritromicina, clindamicina. No, entonces tenemos bastantes opciones para poder tratar la faringitis bacteriana, pero es importante saber reconocer en qué momento nosotros tenemos que tratarla y enseñar a los padres que la mayoría de veces no requiere antibióticos, porque muchas veces llega a nuestra emergencia diciendo que ya empezaron con la citromicina y la amoxicilina simplemente por un dolor de garganta. Entonces hay que enseñarles siempre a los padres de que no es así, de que muchas veces o la mayoría de veces el niño no requiere antibióticos. ¿Qué otras opciones tenemos también para los niños? En especial los niños un poco más grandes, no, no tanto la promedio lactante, sino ya jóvenes, un poco más adolescentes o niños grandes. Podemos usar calmantes también tópicos, ¿no? Muchas veces la mamá puede preguntar, mi niño ya ha venido con faringitis, perfecto. ¿Le puedo dar cosas heladas? Y la creencia de la madre muchas veces es que no, pero en verdad sí. Y eso hay estudios demostrados que sí se puede usar bebidas heladas como analgésicos o anestésicos locales en la garganta, siempre y cuando no esté con fiebre en ese momento, ¿no? Porque si estuviera con fiebre, le vamos a servir una bebida fría y un cambio de temperatura brusco también que no es recomendable. Entonces, simplemente sigamos que está sin fiebre, está con un dolor local en el faringio, le podemos dar algún tipo de bebida fría, un postre frío, como un helado, y eso puede ayudar también a calmar los síntomas a nivel tópico, ¿no? Chupar caramelo duro también, o garras con agua salada tibia. En los niños más grandecitos tenemos esas opciones, que tenemos el Gengisona B o los caramelos multibióticos, que también ayuda a aliviar los síntomas. Corticoides se recomienda, pues no se recomienda rutina. Se pueden individualizar algunos pacientes en el que se puede usar, por ejemplo, cuando les hablé del síndrome de PFAPA, que es un problema de faringitis cíclica autoinmune, en esos pacientes, por ejemplo, se puede usar corticoides. Y por ahí en otros pacientes en unas etiologías específicas que sean inmunocompetentes, en mayores de 5 años, por ahí podría usarse a dosis baja, pero no es, como le digo, no es un tratamiento de primera línea, no es algo que se tenga que hacer comúnmente, no es algo como una segunda o tercera línea incluso, de forma individualizada. Bueno, eso sería todo en cuanto tenga que informar, que quería mencionar respecto a este tema. No sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta. Sí, doctor Andón, ¿una pregunta? Doctora Aaron Ureña, discúlpeme. Entonces, en la práctica clínica, cuando iniciamos con amoxicilina clavuránico, ¿estamos fomentando la resistencia bacteriana del paciente o es una buena alternativa porque el uso inadecuado de nuestra población de los antibióticos? Perfecto, gracias por la pregunta. Bueno, el amoxiclavulánico es una opción de tratamiento terapéutico, pero tiene ciertas indicaciones. Por ejemplo, un paciente que en los últimos 30 días haya usado algún tipo de cefalosporina o amoxicilina por X patología, o sea, por X cosa, digamos una infección urinaria, ha usado amoxicilina y entre los próximos 30 días tiene que volver a usar amoxicilina, ahí se recomienda usar el amoxicilina con ácido clavulánico. Y en algunas indicaciones, por ejemplo, si queremos cubrir algunas patologías específicas que pueden ser resistentes a las penicilinasas, podríamos usar amoxiclavulánico. Pero si simplemente sea así por dar, sí aumentamos la resistencia en estos pacientes, porque no es una indicación de primera línea. Tiene ciertas especificaciones en cuál darle amoxicilina con ácido clavulánico. Pero me dice sí, si no lo damos adecuadamente, aumentamos la resistencia. Y cada vez va a ser más difícil tratar las faringitis bacterianas, ¿no? ¿Además tiene alguna pregunta? Listo, sin más preguntas, gracias por su participación, gracias por escuchar. Cualquier duda, le voy a mandar mi correo para que puedan, para poderlo seguir. Gracias, hasta luego.